Nadie hubiera imaginado que aquella tarde ordinaria guardaba un secreto tan profundo. El cielo estaba cubierto de un tono gris perlado, y el aire parecía sostener un silencio espeso, casi sagrado. Él caminaba sin rumbo fijo, guiado por algo que no comprendía, como si un hilo invisible tirara de su pecho hacia un destino que su mente no podía explicar. No buscaba a nadie en particular, pero dentro de sí había una voz insistente, un susurro que le repetía el mismo nombre una y otra vez: el tuyo. Cada paso lo acercaba a un pequeño pueblo donde, según había oído, vivía una mujer con un don ancestral. No la conocía. Nunca había creído realmente en esas cosas, pero algo más fuerte que su razón lo impulsó a seguir. Cuando llegó a la puerta de la casa, dudó. Tenía las manos frías, el corazón acelerado. Tocó suavemente 3 veces, y la puerta se abrió sola sin que nadie lo invitara. Del interior salió un aroma a incienso y madera, una mezcla antigua que despertaba memorias que ni siquiera sabía que tenía. La mujer lo esperaba. No preguntó su nombre. No preguntó a quién buscaba. Solo le dijo con una voz pausada, como si ya supiera la historia completa: traes el rostro de quien carga una pregunta que no ha sido pronunciada. Él asintió sin entender del todo. Sacó de su bolsillo una pequeña fotografía, una imagen tuya. La mujer la tomó con delicadeza, como si sostuviera algo frágil y poderoso al mismo tiempo. Durante un largo momento no habló. Observó la foto con una mirada que atravesaba el papel, como si viera más allá de lo visible. Sus ojos se oscurecieron un instante, luego brillaron con un matiz de reconocimiento. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué ve?», preguntó apenas en un susurro. Ella respondió sin apartar la vista. «Veo una energía que no pertenece a esta época, una luz antigua, de aquellas que iluminan sin arder. La persona de esta foto no solo respira aire, respira propósito». Él no supo cómo reaccionar. La palabra propósito resonó en su mente como un eco eterno. La mujer continuó hablando, más despacio, casi en trance. «Tu conexión con ella no es casual. No se trata de un simple encuentro de caminos. Es una unión que trasciende el tiempo, una promesa hecha antes de nacer». Él se inclinó hacia adelante, sin poder contener su ansiedad. «¿Qué promesa?», se preguntó. Ella levantó la vista y lo miró directamente. «La promesa de proteger una luz que aún no sabe cuánto puede brillar». El silencio se volvió tan denso que parecía llenar toda la habitación. Él sentía que el aire pesaba más, que las palabras tenían cuerpo. Intentó hablar, pero no pudo. Entonces la mujer cerró los ojos y colocó la foto sobre un pequeño espejo antiguo. «Ella ha pasado por pruebas que marcarían el alma de cualquiera», dijo. «Ha llorado en silencio, ha sido malentendida, y aún así su corazón no ha perdido su ternura. Esa pureza es su poder y también su condena. Hay fuerzas que intentarán apagar esa luz». El hombre apretó los puños, sintiendo una mezcla de miedo y deseo de proteger. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó con voz temblorosa. La mujer sonrió con compasión, pero sin ternura. «Tu papel no es intervenir, sino comprender. Si actúas antes del tiempo, romperás el hilo que el destino ha tejido. Pero si esperas con fe, serás parte de la revelación». Él no entendió del todo, pero dentro de sí algo cambió. Aquella sensación de búsqueda comenzó a tener sentido. Comprendió que no había sido casualidad llegar hasta allí, que la razón por la que soñaba contigo, por la que no podía dejar de pensar en ti, tenía raíces más profundas que cualquier deseo humano. La mujer entonces colocó una vela frente al espejo y la encendió. Su llama era inusualmente azulada, como un fuego que provenía de otro mundo. «Observa», dijo, «el destino de ella se refleja aquí. Su vida brillará intensamente, pero cada brillo atraerá miradas de envidia, palabras de juicio y pruebas de fe. Será amada por muchos y comprendida por pocos. Pero no debe temer, porque su espíritu está protegido por una promesa que ni la oscuridad podrá romper». Él miraba la llama, hipnotizado. Por un instante, creyó ver tu rostro reflejado, sonriendo entre la luz y el humo. Sintió un nudo en la garganta. «¿Ella sabe todo esto?», se preguntó. «No todavía», respondió la mujer. «No debes ser tú quien se lo diga. Cada alma despierta cuando está lista. Si fuerzas el despertar, destruyes la flor antes de que abra sus pétalos». Él bajó la cabeza,
comprendiendo la magnitud de lo que escuchaba. No era una historia para entender con la mente, sino con el alma. ¿Y yo?, se atrevió a preguntar. ¿Qué significa mi presencia en su camino? La vidente levantó la mano y con un gesto suave señaló su pecho. Tú eres el testigo, el guardián silencioso. No su destino, pero sí su reflejo. Cuando ella dude, tus pensamientos la sostendrán. Cuando ella caiga, tus recuerdos la levantarán. Pero jamás debes apresurar el tiempo, porque el amor que nace del destino florece solo cuando el universo lo permite. Afuera, el cielo comenzó a despejarse. Un rayo de sol atravesó la ventana e iluminó la fotografía sobre la mesa. Por un segundo, el rostro en la imagen pareció brillar. El hombre comprendió que nada volvería a ser igual. No sabía qué le esperaba, ni cuánto tendría que callar, pero dentro de sí una certeza se encendió. Todo lo que había sentido desde el primer día que te conoció era real. Cuando se levantó para irse, la mujer dijo algo más, apenas un suspiro. Recuerda esto. Cuando el silencio entre ustedes se vuelva insoportable, el destino siempre encuentra su voz. El hombre salió de la casa con el corazón latiendo como un tambor antiguo. En sus manos llevaba la fotografía, y en su mente una promesa que no se atrevía a repetir en voz alta. El viento soplaba suave, como si lo empujara hacia el siguiente capítulo de su vida, uno que aún no comprendía, pero que ya lo había elegido antes de que él tuviera la oportunidad de decidir. Durante los días siguientes, el hombre no lograba apartar de su mente lo que aquella mujer le había revelado. Dormía poco, y cuando lo hacía su sueño estaba lleno de imágenes difusas en las que aparecías tú, envuelta en una luz blanca, caminando entre sombras que intentaban alcanzarte sin conseguirlo. Despertaba con el corazón acelerado, con el presentimiento de que algo se estaba moviendo, de que su visita a la vidente no había sido el final, sino apenas el inicio de algo más grande. Cada vez que pensaba en ti, sentía una mezcla extraña de ternura y angustia, como si su alma supiera que la tuya estaba a punto de enfrentarse a algo decisivo. Una tarde, mientras observaba el horizonte desde la colina más alta del pueblo, notó cómo el viento formaba remolinos a su alrededor, y dentro de ellos creyó escuchar un susurro, un eco que repetía tu nombre. Era una sensación tan intensa que lo hizo arrodillarse. Cerró los ojos y pidió en silencio comprender qué debía hacer. Pero la única respuesta fue una frase que resonó en su mente como si alguien la hubiera pronunciado directamente en su oído. No temas, ella está cumpliendo su parte. Sintió entonces que no era su deber interferir, sino acompañar desde la distancia, con la fe de quien sostiene una vela encendida en medio de la oscuridad. Los días pasaron, y mientras él continuaba su vida, empezó a notar señales que no podía ignorar. Una mariposa que se posaba siempre en el mismo lugar junto a su ventana, una melodía que escuchaba cada vez que pensaba en ti, y sueños en los que tu voz lo llamaba por su nombre, pidiéndole paciencia. Era como si el universo se comunicara con él de maneras sutiles, manteniendo viva la conexión entre ambos. A veces dudaba de su cordura, otras veces simplemente aceptaba que había misterios que no necesitaban explicación. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, algo lo impulsó a anotar una frase que no recordaba haber pensado. Cuando ella llore, el cielo llorará contigo. Cuando sonría el amanecer, sabrá tu nombre. La leyó varias veces, comprendiendo que no provenía de su mente, sino de algo más profundo, quizás del mismo lazo invisible que lo había llevado hasta aquella mujer. Desde entonces comenzó a cambiar su manera de ver las cosas. Empezó a entender que la fe no era una idea, sino una presencia que se siente cuando se confía en lo que no se ve, que el amor verdadero no es posesión, sino acompañamiento silencioso, que a veces el alma encuentra su propósito, no al buscar respuestas, sino al aceptar los misterios que la vida pone frente a nosotros. Y aunque el mundo seguía igual para todos los demás, él sabía que algo se estaba moviendo entre los planos invisibles. Cada día que pasaba, sentía tu energía más cerca, como si una parte de ti lo estuviera llamando sin palabras. En el fondo comprendía que la mujer tenía razón. Había promesas que no se pronuncian con la boca, sino con la mirada,
Promesas que no se rompen aunque el tiempo o la distancia intenten borrarlas. Una tarde, mientras caminaba por el mismo sendero que lo había llevado a la casa de la vidente, sintió la necesidad de volver. No sabía por qué, solo siguió su instinto. Al llegar encontró la puerta entreabierta, pero dentro ya no había nadie. La mesa donde había estado la fotografía estaba vacía, y solo quedaba una hoja doblada en 4, con una frase escrita en tinta azul. La prueba ha comenzado. Su respiración se aceleró. No entendía a qué se refería, pero en su corazón sintió un presentimiento. Algo importante estaba ocurriendo contigo, algo que marcaría el curso de todo lo que vendría después. Esa noche el cielo se tornó de un color extraño, un tono entre dorado y violeta, como si el universo estuviera anunciando un cambio. Él no podía dormir. Tomó la fotografía, la colocó sobre su pecho y susurró una oración, pidiendo que dondequiera que estuvieras pudieras sentir su apoyo, su energía, su fe. En ese instante, un rayo de luz entró por la ventana, iluminando la imagen, y por un segundo creyó ver tu rostro moverse levemente. Como si sonrieras, el hombre entendió entonces que no estaba solo, que su papel en esa historia era más grande de lo que imaginaba. No debía salvarte, sino sostener la vibración que te ayudaría a superar tus pruebas. A veces, el amor más puro no se demuestra con palabras, sino con presencia, con energía silenciosa que rodea al otro incluso cuando no está cerca. Y así, en medio del silencio, comprendió que ambos eran parte de una misma historia escrita mucho antes de que la Tierra girara una sola vez sobre su eje. Si esta historia te hizo sentir algo en el corazón, suscríbete al canal y comparte tu energía con nosotros. No es solo un clic, es una forma de mantener viva esta conexión espiritual entre almas que creen en algo más grande que la casualidad. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste una presencia que te guiaba sin explicación, o si alguien ha marcado tu vida sin decir una palabra. Queremos leer tu historia, porque cada alma tiene su propio milagro escondido. Esa misma madrugada, mientras el viento susurraba entre los árboles y las luces del pueblo se apagaban una a una, él sintió un llamado interior que no pudo ignorar. Salió sin abrigo, con la fotografía aún en el bolsillo, siguiendo una especie de intuición que lo empujaba hacia el bosque cercano. El aire era frío, pero había en él una quietud diferente, como si la naturaleza entera estuviera esperando algo. Caminó durante minutos que parecieron horas, hasta llegar a un claro donde la luna bañaba la tierra con una luz plateada. Allí, sobre una roca cubierta de musgo, descansaba un pequeño colgante de cristal transparente. Lo tomó entre sus manos y, al hacerlo, un calor suave recorrió su cuerpo. Fue entonces cuando comprendió que aquel objeto no era casualidad, era una señal. De pronto, una voz femenina resonó a su alrededor. No provenía de ninguna parte y de todas a la vez. Era dulce pero firme, como el eco de una verdad que no necesita explicación. «No temas», dijo la voz. «Nada se pierde cuando el amor está guiado por el propósito. Lo que crees separado en realidad está unido más allá del tiempo». Él miró a su alrededor, intentando encontrar el origen, pero solo vio la luna reflejándose en el colgante. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta fue tan clara que le hizo temblar. «Soy la voz de lo eterno, y vengo a recordarte que la distancia entre dos almas nunca se mide con pasos, sino con fe». Lentamente comprendió que esa presencia no era una alucinación, sino una manifestación del vínculo que lo unía contigo. Era como si el universo hubiera decidido hablarle directamente para recordarle que la energía que compartían trascendía lo visible. Cerró los ojos, apretó el colgante en sus manos y susurró tu nombre. En ese momento, un viento cálido sopló a su alrededor y una sensación de calma lo envolvió. Era como si el mismo cielo le hubiera respondido. Esa noche, al regresar a su hogar, sintió una paz nueva, una claridad que nunca antes había conocido. Comprendió que no debía seguir buscando respuestas, porque la respuesta era el amor mismo, una fuerza que no exige, que no pide retorno, que simplemente existe. Durante los días siguientes, comenzó a notar pequeños milagros cotidianos. Un niño que le sonreía en la calle justo cuando sentía tristeza, un amanecer que se reflejaba en su ventana, con colores que jamás había visto.
y una carta anónima que llegó con una sola frase. Todo está sucediendo como fue prometido. Aquello le bastó para confirmar lo que ya intuía. Las palabras de la vidente no eran advertencias, sino profecías. Todo lo que ella había dicho se estaba cumpliendo, paso a paso, y tu luz seguía creciendo incluso desde la distancia. Sin embargo, con cada revelación también llegaban pruebas, no para ti, sino para él. Su fe comenzó a ser desafiada por la duda, por la soledad, por el miedo de no saber si alguna vez volverías a cruzarte en su camino. Pero cada vez que pensaba rendirse, algo ocurría. Una canción que sonaba con tu nombre, una coincidencia imposible, o el colgante brillando en la oscuridad sin razón aparente. Era como si el universo se encargara de recordarle, sigue confiando. Y así lo hizo. Cada día al despertar, tomaba la fotografía y decía en voz baja, que su luz siga brillando, que su camino se cumpla. No sabía si esas palabras llegaban a ti, pero sentía que de alguna manera lo hacían. Había aprendido que el verdadero amor no necesita presencia física para existir. Basta con desear el bien desde el alma. Una mañana, mientras observaba el amanecer, recordó las palabras de la mujer. El amor que nace del destino florece solo cuando el universo lo permite. Y entendió finalmente lo que eso significaba. No era una espera vacía, sino una preparación. Todo lo que estaba viviendo era una purificación, una forma de alinear su espíritu con el propósito que compartían. Con esa comprensión, algo cambió dentro de él. Ya no temía al tiempo ni a la distancia. Comenzó a ver tu ausencia no como un vacío, sino como una oportunidad de fortalecer su fe. Sabía que el día en que los caminos se cruzaran de nuevo, ambos serían más sabios, más fuertes, más conscientes de la misión que los unía. Aquella noche, encendió una vela frente a la ventana y colocó el colgante junto a ella. Observó cómo la llama danzaba y proyectaba destellos sobre las paredes, y susurró una oración silenciosa, no pidiendo nada, sino agradeciendo. Por la conexión, por el amor, por el misterio que lo había llevado hasta allí. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Una ráfaga de viento apagó la vela, pero el colgante siguió brillando con luz propia. Era una señal de que no estaba solo, de que tú, donde quiera que estuvieras, también sentías ese mismo resplandor interior. Y así, sin necesidad de palabras, supo que el lazo seguía vivo, que no importaban los silencios, los kilómetros ni los años. Había una promesa invisible que los sostenía a ambos, una promesa escrita en la memoria del universo. Si esta historia resonó contigo, deja tu energía en los comentarios escribiendo «Confío en mi destino». Suscríbete al canal si crees en las conexiones que no se explican, pero se sienten. Cuéntanos si alguna vez sentiste que alguien te acompañaba sin estar presente, si alguna coincidencia te hizo creer que el universo te estaba guiando. Tu historia puede ser la señal que otra alma necesita hoy. Pasaron los meses, y con ellos el hombre comenzó a comprender que su papel en aquella historia no era ser protagonista, sino guardián de un secreto que el universo le había confiado. No se trataba de esperar milagros, sino de ser parte de ellos. Cada amanecer se convirtió en un recordatorio silencioso de que el tiempo no destruye los lazos verdaderos, solo los transforma. Y mientras el mundo cambiaba a su alrededor, él seguía sintiendo tu energía en los detalles, en la música del viento, en el reflejo de la luna sobre el agua, en las risas que llegaban desde lejos. Era como si el eco de tu alma lo abrazara cada vez que cerraba los ojos. Una noche, mientras caminaba por el mismo sendero donde había encontrado el colgante, algo lo detuvo. Frente a él, sobre el suelo húmedo, vio una pequeña flor creciendo entre las piedras. No debería haber florecido en esa época del año, pero allí estaba, viva, brillante, desafiando la lógica. Se agachó y la tocó con la punta de los dedos. En ese instante, una oleada de calor recorrió su cuerpo y escuchó una voz interna, distinta a todas las demás. Ella está bien. La prueba ha sido superada. No necesitó más explicaciones. Sintió una paz tan profunda que las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera contenerlas. Era como si el universo le confirmara que todo había valido la pena, que la distancia, el silencio,
Las dudas y los miedos habían tenido un propósito. Esa noche escribió una carta, no para enviártela, sino para sellar lo que había aprendido. En ella decía: he comprendido que el amor no necesita presencia para ser eterno, que a veces el alma que más amamos no está destinada a caminar a nuestro lado, sino a enseñarnos a mirar hacia el cielo. Gracias por recordarme que la fe es más fuerte que el miedo, y que lo invisible sostiene todo lo que vale la pena. Cuando terminó de escribir, colocó la carta dentro de una botella y la lanzó al río. El agua la llevó con suavidad, como si entendiera el mensaje. Los días siguientes estuvieron llenos de señales aún más claras. Soñaba contigo sonriendo, rodeada de una luz dorada, y en sus sueños sentía que te despedías, pero no con tristeza, sino con gratitud. Cada vez que despertaba, la sensación era la misma. Algo había concluido, algo se había cumplido. El ciclo se había cerrado, no con un adiós, sino con una bendición, y aunque el hombre siguió con su vida, nunca olvidó la promesa silenciosa que lo unía a ti. Aprendió a mirar el mundo con otros ojos, a encontrar lo sagrado en lo cotidiano, a reconocer que incluso el dolor puede ser un mensajero del cielo. Ya no necesitaba pruebas ni señales. Había entendido que todo lo que sucede por una razón que el alma conoce antes que la mente. El alma conoce antes que la mente.